Una en punto. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes, felicita Miguel Díaz Canel a bibliotecarios en su día. Otros acontecimientos en Cuba y el resto del mundo también son titulares hoy lunes 7 de junio de 2021, año 63 de la Revolución. Este es el sumario. Afirma canciller cubano que bloqueo de Estados Unidos afecta al sector privado en el país. Instan a la Unión Europea a distanciarse de cruzada contra Cuba. Marcado Perú por la incertidumbre ante resultados todavía no concluyentes de las elecciones presidenciales. Debutó hoy la mayor de las Antillas en Mundial de Judo. Media hora para la información precisa. Dunia Silva y Jorge Luis Ríos. Le sugerimos conocer sobre el inicio hoy de la aplicación de Soberana 02 a grupo que recibió placebo como parte del ensayo clínico fase 3 de ese fármaco. El presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, envió a través de su cuenta en la red social Twitter una felicitación a quienes preservan y multiplican el conocimiento acumulado en los libros en ocasión del Día del Bibliotecario Cubano. En su mensaje, el mandatario expresó que a pesar de la virtualidad que ha impuesto la COVID-19, la magia de las bibliotecas ha quedado y sus puertas volverán a abrirse al vencer a la pandemia. Cada año, el 7 de junio, se celebra en Cuba el Día del Bibliotecario como homenaje al natalicio en 1812 del padre de la bibliografía cubana, Antonio Bachiller y Morales. La fecha se festejó por primera vez en 1950, auspiciada por la Oficina del Historiador de La Habana, pero no fue hasta 1981 que se instaura como efeméride nacional. Como parte de las celebraciones, hoy se informará sobre los premios que otorga la Asociación Cubana de Bibliotecarios, así como el otorgamiento del sello conmemorativo Antonio Bachiller y Morales, distinción que entrega desde 1995 a profesionales e instituciones bibliotecarias que hayan mantenido un desempeño sobresaliente en la actividad. El canciller cubano Bruno Rodríguez resaltó hoy el impacto del bloqueo de Estados Unidos sobre los negocios privados en nuestro país, sensiblemente afectados tras el recrudecimiento de esa política. En su cuenta en Twitter, el titular de Relaciones Exteriores afirmó que mientras el gobierno estadounidense dice apoyar a ese sector y buscar su prosperidad, mantiene las medidas que dificultan su desarrollo y restringen el acceso al mercado estadounidense. Recientemente, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken aseguró que su país favorece a los trabajadores privados conocidos en Cuba como cuentapropistas. Sin embargo, paradójicamente, Washington mantiene inalterable el cerco económico, comercial y financiero contra la nación cubana. Recrudecido a niveles sin precedentes durante la administración del republicano Donald Trump, entre sus más de 240 restricciones figura la limitación de viajes, disposición que priva de ingresos a miles de trabajadores privados conectados con la actividad turística. Solo en 2019 las prohibiciones implantadas por Washington impidieron que cerca de 1 millón de cruceristas tocaran puertos cubanos, lo que perjudicó a miles de negocios por cuenta propia dedicados a la transportación, alojamiento y recreación. Además, la limitación de vuelos, listas negras unilaterales, persecución de las operaciones comerciales y financieras, prohibición del envío de remesas y medidas para impedir el suministro de combustibles forman parte del arsenal del cerco estadounidense contra Cuba. A pesar del genocida bloqueo de Estados Unidos, la industria del níquel holguinera muestra un buen quehacer innovador de sus trabajadores y se elabora para cumplir con sus planes productivos. Cuando en los próximos días sea presentada en la ONU la condena cubana a la criminal acción de continua soberbia imperialista norteamericana, también se expondrán las muestras de heroicas hazañas y proezas laborales de millones de compatriotas obreros que en muy difíciles condiciones hoy mantienen funcionando casi increíblemente unas pocas fábricas con rubros exportables seguros para poder adquirir lo imprescindible, y en esa relación estarán en primera línea quienes tienen la misión de extraer el níquel en las dos únicas fábricas existentes en Cuba, en condiciones extremadamente difíciles, pero con respuestas como la detallada por el ingeniero Eder Oliveros, director general de la Unión de Empresas del Níquel Cubano. La producción de níquel y cobalto se comporta un 96,4%. Y en el caso de la planta Che Guevara, de la fábrica comandante Ernesto Che Guevara, a partir del año 2020 fue que pudimos rescatarlo, un gran plan de capitalización de la industria, que llevábamos muchos años sin poder hacer reparaciones capitales. Bueno, es algo que al inicio de este año nos afectó bastante por un grupo de cuestiones que tiene que ver con la escasez de combustible que tuvimos el año pasado. Tenemos el compromiso de este año lograr cumplir los planes de producción de níquel en las dos plantas, independientemente de que
Hemos tenido un efecto ahí o un impacto con el tema de la estabilidad de la fuerza laboral por el tema de la COVID. No se ha detenido ningún trabajo en la industria y el compromiso es ese. Cuando veamos a nuestros niños recibir un paquete de leche en polvo importada y bien cara, por cierto, medicinas para nuestros ancianos y muchísimo más que nos permite sobrevivir y también hace rabiar a quienes quieren vernos desaparecer de la tierra, ahí está seguro el sudor, la lealtad y muchos valores más de esos hombres tan rojos como la tierra roja del níquel en Moa. Desde Holguín, Haroldo García, en el Noticiero Nacional de Radio. La Asociación de Cubanos Residentes en Países Bajos, Cuba en mi alma, condenó hoy una nueva acción de eurodiputados de derecha para acusar a nuestro país ante el Parlamento Europeo de supuestas violaciones de los derechos humanos. Destaca la declaración que como cubanos y revolucionarios que residimos en Europa afirmamos que ellos no nos representan y tampoco representan los intereses del bloqueado pueblo de Cuba. Para mañana está prevista en Bruselas la presentación impulsada por parlamentarios de las organizaciones de derecha Renovar Europa y el Partido Popular Europeo, quienes lograron incluir la propuesta con acusaciones sobre derechos humanos contra Cuba en la sesión plenaria. La Asociación Cuba en mi alma exhortó al Parlamento Europeo a rechazar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a nuestro país, política a la que calificó de criminal, al tiempo que convocó a los cubanos residentes en el viejo continente a repudiar la pretensión de hablar en nombre de nuestro pueblo para agredirla. El anticipo de otro tema que también será noticia. Los preparativos en Cienfuegos para el acto central por el Día del Donante Voluntario de Sangre. Los detalles en los minutos que siguen. Al cierre de este domingo, Cuba reportó 1.156 altas médicas y 1.185 nuevos casos de la COVID-19. Cuba reportó este lunes otra cifra elevada de nuevos casos de SARS-CoV-2 en 24 horas, 98 más que en la jornada anterior, 1.185 tras el proceso de 20.992 muestras en los 27 laboratorios de biología molecular del país. En su habitual conferencia de prensa, el director de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, MINSAP, el doctor Francisco Durán García, precisó en 5.917 el número actual de casos activos, de los que 5.744 presentan una evolución clínica estable, 115 se encuentran graves y 58 en estado crítico. El especialista reiteró la alta transmisión en Cuba y la severidad del cuadro clínico de compleja evolución, originada en parte por la circulación de nuevas cepas que se confirman con los 13 decesos en las últimas 24 horas, 3 de La Habana, 2 de Matanzas, otros 2 de Ciego de Ávila, igual cantidad de Santiago de Cuba, y 1 per cápita de Camagüey, de Mayabeque, de Artemisa y de Pinar del Río, todos contactos de casos confirmados. De acuerdo con el parte más reciente, de los 1.185 nuevos contagios con el SARS-CoV-2, 1.051 son autóctonos y 34 son importados, 32 procedentes de Rusia, 1 de España y otro de los Estados Unidos. En el acostumbrado encuentro matinal, el doctor Francisco Durán García insistió nuevamente en la cantidad de pacientes menores de 20 años reportados diariamente. Este lunes fueron 194, de los que 167 están en el rango de la edad pediátrica. Y en el día se confirmaron 8 menores de 1 año, acumulándose 1.080. La Habana con 4, Santiago de Cuba con 3 y Guantánamo con 1. De esos 8 menores de 1 año, 4 son menores de 6 meses, entre ellos un recién nacido de aquí de la provincia de La Habana. Todos contactos de casos confirmados, promediando además la elevada cifra de 14 contactos por lactante. El director de epidemiología del MINSAP precisó en 143.105 los pacientes recuperados tras las 1.056 altas en las últimas 24 horas, un balance negativo en relación con los 1.185 nuevos casos. El doctor Francisco Durán García alertó sobre los indicadores de los primeros 6 días de junio, 6.780 casos y 60 fallecidos, para un promedio diario de 1.130 diagnósticos positivos y 10 decesos. El experto significó el avance por el país de los ensayos clínicos, de los estudios de intervención y de la intervención sanitaria, que pudieran ya suscitar una discretísima disminución de la incidencia de la COVID-19 en la capital, aunque advirtió que debe verse con cautela y mantenerse más que siempre las conocidas medidas y protocolos para evitar la transmisión. Cuba reportó otra cifra elevada de nuevos casos de SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, 1.185, 1.156 altas médicas, 115 pacientes en estado grave, 58 críticos, 13 fallecidos, para un total de 1.025 decesos desde que hace más de un año estalló en el archipiélago la actual eventualidad epidemiológica. Maydelín Remón y Machado Conte, Sistema Informativo de la Radio Cubana. La provincia de Granma muestra una compleja situación por la COVID-19.
Autoridades sanitarias en la oriental provincia de Granma llaman la atención sobre la circulación del virus de la COVID-19 en los 13 municipios locales e identificaron que el mayor riesgo de contagio es extradomiciliario actualmente. La jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud Pública, Kenia González Medina, y Rosmel Vidal Lominchar, subdirector de Higiene y Epidemiología, coincidieron en calificar de muy compleja la situación aquí. Identificaron como causas las pérdidas en la percepción de riesgo, la excesiva circulación de personas en las calles e incumplimientos de medidas de enfrentamiento contra la COVID-19 en algunos centros de trabajo. Las autoridades sanitarias calificaron a la mayoría de los municipios granmenses en alto riesgo, principalmente a Bayamo, con la más alta tasa de incidencia, y dijeron que la tendencia marca al ascenso en el contagio. Al brindar estadísticas de cantidad de controles de foco, casos ingresados, así como tasas de incidencia, ratificaron el llamado al uso del nasobuco, el empleo de las sustancias desinfectantes y el distanciamiento físico. Necesitada la provincia de Granma de mayor percepción de riesgo ante el peligro de contagio de la COVID-19. Alminer Cabrera Ríos en el Noticiero Nacional de Radio. 1:11. Desde hace 3 años, las Naciones Unidas decretó cada 7 de junio como el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Cuba llega este 7 de junio al Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos con un proyecto del Código de Práctica de Principios Generales de Higiene. Se trata de un documento en etapa de aprobación que brindará un nuevo enfoque acerca de la inocuidad y políticas para todos los sectores del país. La existencia de enfermedades de transmisión alimentaria es un problema de salud a nivel mundial. Según estadísticas internacionales, cada año en el planeta fallecen alrededor de 1,8 millones de personas, especialmente niños menores de los 5 años, a causa de la ingestión de agua proveniente de fuentes no seguras y alimentos contaminados. Por tal motivo, en el 2018, la Asamblea General de la ONU proclamó cada 7 de junio Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, para inspirar acciones que ayuden a prevenir y detectar los riesgos transmitidos por los alimentos. En Cuba, el Ministerio de Salud Pública desarrolla una vigilancia sistemática en la cadena productiva, medida incrementada ante la presencia de la COVID-19 y el riesgo de su transmisión a través de los alimentos. En sentido general, en nuestro país los brotes alimentarios no rebasan los 120 casos anuales y la mayoría de estas enfermedades se originan en el hogar debido al mal manejo de los productos a consumir. 7 de junio, Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, un asunto de todos. Fran Palacios y Margarita Torres en el Noticiero Nacional de Radio. Calor y aisladas lluvias pronostica el Instituto de Meteorología. Los argumentos ahora con el máster en ciencias Miguel Ángel Hernández. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Ha continuado lloviendo en gran parte del archipiélago. La lluvia más numerosa se registró ayer en la región central, donde Desagua La Grande registró un acumulado de 47 milímetros en solo 3 horas. Para esta tarde y noche disminuye algo la probabilidad de lluvia en zonas de la costa norte. Se dirige o estará principalmente en localidades del interior y sur de gran parte del archipiélago. Así que la tarde estará nublada con algunos chubascos y tormentas eléctricas que serán bien aislados en localidades del interior y sur del país, más escasos hacia zonas de la costa norte. Las temperaturas con máximas hoy entre los 31 y 34 grados Celsius serán superiores en localidades del interior y sur oriental, mientras que en la noche habrá valores entre 24 y 27 grados, valor que se alcanzará en la provincia de Santiago de Cuba. Los vientos soplan del este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora hasta los 35 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, occidental y oriental. Se mantiene la marejada en el litoral norte-oriental, el oleaje en el resto de los litorales, excepto en el sur central, donde habrá poco oleaje hasta el anochecer. A resumen, mis amigos, se concentra la mayor probabilidad de lluvia en localidades del interior y sur, más baja la probabilidad en zonas de la costa norte de toda Cuba. Miguel Ángel Hernández, Noticiero Nacional de Radio. La provincia de Guantánamo se prepara para enfrentar la actual temporada ciclónica.
La presente temporada ciclónica la provincia de Guantánamo la encara con las condiciones necesarias para proteger a la población, sus bienes y los recursos de la economía de ser impactada por alguno de los eventos hidrometeorológicos pronosticados para el periodo del 1 de junio al 30 de noviembre. El acondicionamiento del territorio guantanamero para enfrentar esa etapa comenzó con la semana de reducción de riesgo y desastres previa al ejercicio popular Meteoro 2021 realizado en mayo, explicó el jefe de la Defensa Civil en esta provincia, la parte más oriental de Cuba, teniente coronel Alexander Vázquez de Dios. Semana muy importante porque va dirigida a cumplir un conjunto de actividades y acciones encaminadas a reducir la vulnerabilidad y los riesgos existentes en cada uno de los territorios. Estamos hablando de la poda, tala de árboles, todo el saneamiento ambiental, la destrucción de fosas, alcantarillas, y un conjunto de actividades que también nos pone en mejores condiciones para enfrentar esta temporada ciclónica. Debido a que algunos de los centros de evacuación certificados hoy funcionan como hospitales de campaña o centros de aislamiento por la COVID-19, durante el ejercicio Meteoro 2021 se previeron otras edificaciones, principalmente casas confortables y seguras para proteger a los guantanameros. Antonio Marrero, Noticiero Nacional de Radio. Están en sintonía con el Noticiero Nacional de Radio. Transmitimos por AM, FM, onda corta en tiempo real en Internet y en vivo por nuestra página en Facebook. Las frecuencias cubanas al servicio de la información, al servicio de la verdad. 1:16. La noticia en el mundo hoy. Perú sigue este lunes bajo la incertidumbre de los resultados de la polarizada votación del domingo, que está demostrando ser ajustada pese a la ventaja inicial de la derechista Keiko Fujimori, que fue reduciéndose frente a su rival izquierdista Pedro Castillo. Con el 91,62% de actas contabilizadas, Castillo se fue por delante en el conteo de los votos al lograr 50,07% de los sufragios, mientras que Fujimori suma ahora 49,92% tras haberse mantenido a la cabeza. Los resultados se han mantenido bastante ajustados entre ambos candidatos desde el inicio del conteo, pero se esperaba por el retraso o voto de las zonas rurales y más alejadas de Perú, donde Castillo tendría mayor cantidad de respaldos. Desde el principio se sostuvo que los sufragios urbanos serían más favorables a Fujimori, como los de la capital Lima, donde se concentra alrededor del 40% de los electores, en una muestra de mapa del mapa político peruano. La mayoría de las encuestas habían previsto que el resultado entre ambos candidatos presidenciales sería disputado, y de hecho ni Fujimori ni Castillo lograron construir una ventaja significativa y sostenida sobre su contrincante. Ante la incertidumbre, ambos candidatos hablaron durante la jornada electoral e hicieron un llamado a la prudencia, tranquilidad y respeto. La tensión que vive Perú a la espera de los resultados definitivos refleja la magnitud de lo que se puso en juego en estas elecciones a través de dos candidaturas antagónicas. En efecto, Fujimori y Castillo se presentaron con dos opciones opuestas. Por un lado, la candidata fujimorista planteó continuar el modelo neoliberal instaurado desde 1990 a través de su padre, el encarcelado expresidente Alberto Fujimori. Entre tanto, Castillo propone reformas antineoliberales y terminar con la Constitución de 1993 para iniciar un proceso constituyente. Por eso la brutal campaña mediática de las élites y su expresión derechista en la política para crear miedo ante lo que sería un gobierno encabezado por el hombre proveniente del Perú campesino y humilde. Los comicios peruanos más polarizados en décadas siguen a una tormenta política que provocó que hubiera 4 presidentes en 5 años, así como protestas y múltiples denuncias de corrupción contra políticos. Todo ello en medio de la pandemia de coronavirus que tiene a la nación andina como el país del mundo con más muertes per cápita. En otra elección clave ayer, la de México, su presidente Andrés Manuel López Obrador celebró los resultados a su favor porque los partidos que simpatizan con el proyecto de transformación que está en marcha van a tener mayoría en la Cámara de Diputados. La formación de López Obrador, Movimiento Regeneración Nacional Morena, logró retener la mayoría en la Cámara de Diputados y sigue siendo la agrupación política más votada, si bien perdió capacidad para reformar la Constitución y dependerá más de sus aliados. Según los resultados preliminares, Morena obtendría entre 190 y 203 legisladores, cuando hasta ahora tenían 256 de los 500 que conforman la Cámara de Diputados. Sin embargo, en su conjunto, los partidos que respaldan a AMLO sí mantendrían la mayoría absoluta, pues el Partido Verde Ecologista de México conseguiría entre 40 y 48 diputados y el Partido del Trabajo entre 35 y 41. Junto a Morena, las 3 formaciones que apoyan a Andrés Manuel López Obrador sumarían entre 265 y 292 curules. Si los resultados finales ratifican esa tendencia, la coalición oficialista ya no gozaría de una mayoría calificada de 334 bancas necesarias para impulsar algunas reformas de calado previstas por el presidente mexicano en su proyecto denominado como Cuarta Transformación, que incluye cambios constitucionales.
Esta semana comienza la aplicación del candidato vacunal anti-COVID-19 Soberana 02 al grupo que recibió placebo como parte del ensayo clínico fase 3 de ese fármaco, informaron autoridades de salud. En un inicio se previó un periodo de vigilancia de 3 meses para todos los sujetos del ensayo clínico fase 3 posterior a la aplicación de la última dosis, pero se acordó no esperar ese tiempo y comenzar a aplicar la primera dosis a los placebos. De acuerdo con la investigadora coordinadora de los ensayos clínicos de Soberana 02 en La Habana, doctora Mayra García Carmenate, tal decisión se debe a la compleja situación epidemiológica de la capital y del país en general. El referido estudio incluye a 44.010 sujetos. Ya culminó la etapa de vacunación a los voluntarios y ahora se realiza un seguimiento para evaluar la aparición de casos positivos al virus SARS-CoV-2. Cienfuegos será la sede del acto central por el Día del Donante Voluntario de Sangre. El acto nacional por el Día del Donante Voluntario de Sangre se efectuará en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos el próximo día 12 a las 10:30 de la mañana, donde la provincia recibirá el diploma de vanguardia nacional. Los cienfuegueros cumplen mensualmente a más del 110% los planes y llevan 5 años recibiendo la categoría de destacada y por la calidad de la sangre. Reinier Sarduy López, secretario de Organización y Apoyo a las Tareas de la Economía por la Coordinación Nacional de los CDR, felicita a los donantes y destaca las actividades en la jornada que se extenderá al 14 de junio, a pesar de las afectaciones por la COVID-19. Un plan de actividades que se basa en realizar intercambio, entrevistas a personas que sean donantes de sangre, jóvenes que arriban a la primera donación de sangre, a familias que optan por la condición de familia donante de sangre. Mireya Ojeda, Noticiero Nacional de Radio. 1:22. Del acontecer cultural cubano. La 20ª Conferencia Científica sobre Arte y Cultura abre este lunes su calendario de sesiones desde Cuba para ofrecer un espacio virtual destinado a desentrañar el vínculo entre la investigación y la escena creativa. Intelectuales, escritores, docentes y estudiantes concurren en las diferentes plataformas virtuales para dialogar sobre las prácticas artísticas dentro de las dinámicas de la sociedad, los procesos de producción cultural y la adopción de nuevos escenarios. El medio centenar de álbumes y más de 400 canciones creados por el cantante y compositor Pablo Milanés en más de 6 décadas están disponibles por primera vez en las plataformas de música digital, de forma que sus seguidores podrán acceder fácilmente a su obra completa. Su trabajo musical, editado por el sello Universal Music Spain, está compuesto por discos de creación propia con temas que dibujan el paisaje del amor y el contexto social que Milanés ha experimentado a lo largo de su vida. El Canal Europa por Cuba instó hoy, en una declaración a la Unión Europea, no sumarse a la campaña anticubana de Estados Unidos y denunció la intención de algunos eurodiputados de ser parte de esa agresión. La plataforma de solidaridad repudió el propósito de miembros de la derecha del Parlamento Europeo de atacar a la isla, esgrimiendo el tema de los derechos humanos en una sesión plenaria de ese foro prevista para el martes. Con esa postura, innobles se subordinan a la mafia miamense y buscan afectar los vínculos entre Cuba y la Unión Europea, así como el acuerdo de diálogo y cooperación firmado por las partes, subrayó el canal. Al respecto, insistió en que el bloque comunitario no debería convertirse en una punta de lanza para agredir a la mayor de las Antillas. Lo que reservamos para antes del cierre. El quehacer del campesinado santiaguero en la producción de alimentos, la información sí, antes del cierre. Deportivas, Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato. La cubana Yaimé Pérez volvió a aportar la mejor de las notas en el lanzamiento del disco con triunfo de 65 metros 91 centímetros en la ciudad holandesa de Hengelo. Publica el sitio digital HIC. En esta modalidad se reunieron varias de las estrellas del momento y se presumía reñido tal y como sucedió, pues el segundo lugar lo anotó la croata Sandra Perkovic con 65.80 y el tercero la portuguesa Liliana Kak, que tiró 65 metros y 7 centímetros. Es la segunda vez en la presente campaña que Yaimé, campeona del Orbe en Doha 2019, derrota a una Perkovic que ha ido mejorando registros con el avance del año y seguramente llegará en la mejor de las formas a intentar retener la corona de los Juegos Olímpicos del 2016. Este domingo la también cubana Denia Caballero volvió a quedar por debajo de lo que necesita para ganar en confianza y cerró cuarta con 62.46, ligeramente inferior a los 63 metros que la dejaron quinta hace unos días en el Diamante de Doha. Y el judoka cubano Orlando Polanco, de los 66 kilogramos, quedó eliminado en su tercer combate en el Campeonato Mundial de Budapest, Hungría, en lo que marcó el debut de los nuestros en la cita.
El capitalino venció por hipón al haitiano Mackenzie Lauren por el pase a la ronda de los 32 mejores y al egipcio Ahmed Alberaman por descalificación de su adversario en el segundo combate. En su tercer pleito le tocó enfrentar en la fase de cuartos de finales al número 1 del ranking en los 66 kilos, al italiano Manuel Lombardo, y cayó por Guasari después de brindarle una fuerte oposición. Este martes subirán al tatami a Hernán Jodelín en los 57 kilos y Magdiel Estrada en los 73. Ambos tienen boletos hasta la fecha para los Juegos Olímpicos de Tokio. Guillermo Rodríguez, Hidalgo Gato, Deportes, Noticiero Nacional de Radio. Del acontecer internacional, más informaciones. Las consultas sobre asuntos de la comunidad internacional deben llevarse a cabo con la participación de todos los países y la última palabra de las decisiones no puede quedar en manos de un grupo limitado de estados, comentó este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en respuesta a un artículo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Una semana crucial comenzó este lunes en Israel, donde se espera el visto bueno del Parlamento al nuevo gobierno de coalición sin el actual primer ministro en funciones, el derechista Benjamin Netanyahu, excluido del poder por primera vez en 12 años. Desde hoy, España permite la entrada de turistas internacionales que cuenten con la pauta completa de las vacunas contra el coronavirus al menos 14 días antes de su llegada al país ibérico, y también podrán atracar las embarcaciones de cruceros internacionales cuyos viajeros cumplan el requisito de la inmunización. La finca agroecológica La Fortaleza es un ejemplo de lo que puede hacer el campesinado en la producción de alimentos. Cercana al puerto de Boñato en Santiago de Cuba, en la colina del Cañón, se encuentra la finca agroecológica La Fortaleza, que tiene al frente a un destacado campesino. Ramón Vargas Molina, miembro del Comité Nacional Campesino de la CCS Domingo Hernández. La finca se llama La Fortaleza. Vargas, ¿cómo usted se encontró esto aquí cuando llegó? Bueno, esto prácticamente era marabú cerrado, aroma, zarza, era asado y monte. A 400 metros de altura del nivel del mar de Santiago, en loma, en montaña. Esto es a base de barrera. Estamos en las laderas de la montaña, entre piedras. ¿Cómo usted ha logrado poner a producir este terreno tan hostil? Bueno, prácticamente da un poco de trabajo poner a producir el terreno en la montaña, pero con la agroecología no se puede correr el suelo, no se puede arar mucho el suelo. Tengo 8 hectáreas de tierra, las 8 se explotan en cultivos varios y frutales. Fue un trabajo duro, en situaciones difíciles, pero bueno, el hombre cuando sirve, la tierra sirve. Yo tengo más de 300, 400 metros de barrera de piedra. ¿Y el agua? Y el agua, yo siembro, yo no tengo sistema de riego, yo siembro a través del tiempo de la luna. Mojo el cangre de yuca, lo siembro en secano, él nace y se mantiene ahí hasta que empieza a llover. Y es una yuca que está de primera. Vargas, ¿cuántos trabajadores te acompañan aquí? Bueno, en estos momentos tengo 2 trabajadores y yo 3. Más mi esposa, que prácticamente no es trabajadora, pero es la que nos atiende en el comestible de la finca. Vargas, el Estado cubano y la máxima dirección del país ha aprobado e implementado una serie de medidas para favorecer al campesino cubano y elevar la producción de alimentos. ¿Cómo te ha ido? Nosotros nos sentimos contentos. Con eso va a haber más producción, va a haber más entusiasmo en el campesino. El precio que nos están pagando los productos es un precio súper bueno, porque eso nunca se había visto en el país. Ponme ejemplo, Vargas, de alguna producción y cómo te la están pagando. Por lo menos el mango, que el mango clase estaba a un precio bajito y al mango clase lo pusieron a un precio de 400 y pico pesos el quintal. Vargas, con estas nuevas facilidades para la comercialización, ¿dónde estás vendiendo? Bueno, yo estoy comercializando a través de Acopio. Acopio se demoraba en pagar, ya Acopio está pagando en tiempo, porque ya yo puedo comercializar mis producciones a través de un hotel, a través de una tienda de TRD. Además, Sergio, estamos muy motivados en el 60 aniversario de la ANA. Referencia nacional en el movimiento de la agricultura urbana, suburbana y coronada con la excelencia, en la finca La Fortaleza, el agricultor santiaguero Ramón Vargas Molina convirtió empinadas lomas en tierra cultivable para cosechar alimentos en beneficio del pueblo. Yo soy Sergio Martínez Martínez, junto a Jorge Mora en el Noticiero Nacional de Radio.
Fueron titulares en esta emisión. El mensaje de felicitación de Miguel Díaz-Canel a bibliotecarios en su día. La afirmación del canciller cubano de que el bloqueo de Estados Unidos afecta al sector privado en el país. La exhortación a la Unión Europea a distanciarse de la cruzada contra Cuba. La incertidumbre en Perú ante resultados todavía no concluyentes a las elecciones presidenciales. El debut hoy de la mayor de las Antillas en el Mundial de Judo y el inicio este lunes de la aplicación de Soberana 02 a grupo que recibió placebo como parte del ensayo clínico fase 3 de ese fármaco. Trabajamos en esta emisión Luis Lino Hernández, Omar Suárez y Luis Jesús González en la redacción, Rainer Jaime Andrechan en la asistencia. Realización de sonidos Marcos Cerquera, voces informativas Dunia Silva y Jorge Luis Ríos. Dirección informativa Gabdiel Silva, director general Joan Luis García. La verdad se dice así. Noticiero Nacional de Radio. Buenas tardes.